¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien, entonces vamos a continuar con lo que habíamos visto. La anterior clase nos hemos quedado en la desigualdad de Chebyshev. Ahora vamos a continuar. Esta parte es un poco teórica, pero sí, posteriormente ya vamos a entrar a temas mucho más específicos, ¿no? No sé si han terminado la práctica o hay alguna consulta sobre la práctica. De todas formas, lo podemos ver al final, entonces, si es que alguien tiene algún comentario sobre la práctica. Bien, compañeros, entonces vamos a... Esto es lo que hemos visto la anterior vez, ahora tendríamos que ver otro teorema que es bastante importante, que se llama teorema de los grandes números. Entonces, vamos a partir del siguiente supuesto. Sean x1, x2, xn, n variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, media nu y varianza sigma cuadrado. Entonces, cualquiera que sea k mayor a 0, se tiene entonces, ¿sí?, que en el límite, cuando n tiende a infinito, la probabilidad en valor absoluto de que x1 más x2 más xn sobre n, que vendría a ser la media muestral, entonces vamos a continuar, ¿ya? Estamos en el teorema de los grandes números y hemos indicado que si x1, x2, xn son n variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas con media nu y varianza sigma al cuadrado, entonces cualquiera que sea k mayor a 0, se tiene entonces que en el límite, cuando n tiende a infinito, la probabilidad en valor absoluto de que la media muestral converge a su media, o a la media poblacional en este caso, va a ser menor o igual que k, y eso va a ser mayor o igual que 1 sobre k cuadrado por sigma cuadrado dividido entre n, ¿sí? Y eso va a ser 0, entonces es convergencia total, ¿no? Converge de manera total. Eso es lo que estamos aquí anotando. Para ello, entonces, tienen que estar distribuidas idénticamente, tienen que tener media y varianza, y van a converger, entonces, en la medida en que la muestra tiende a la población, va a converger la media muestral a su media, ¿no? Es lo que nos dice. O también a través de su complemento, ¿verdad? Su complemento también podemos asumir. En este caso sería que en el límite, cuando n tiende a infinito, la probabilidad de que la media difiera de la media poblacional va a ser menor o igual que k, y eso va a ser mayor o igual que 1 sobre k cuadrado por sigma de la media muestral, sigma, varianza de la media muestral, y eso es igual a 0, es convergencia total, ¿no? Eso es lo que dice el teorema de los grandes números. Ahora vamos a ver el teorema del límite central. El teorema dice, sean x1, x2, xn, n variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas con media nu y varianza sigma cuadrado. Ambas finitas, dice. Si dice que son ambas finitas, tienen que ser conocidas, entonces, ¿no? La suma de esas variables, que va a ser x1 más x2 más xn, es una variable aleatoria con media n nu y varianza n sigma cuadrado, ¿no? Es decir, como tenemos n elementos, vamos a multiplicar su media y su varianza por n, ¿no? Es lo que nos dice. La condición para la aplicación de este teorema es que la media y la varianza sean finitas, se conozcan, en otras palabras. Entonces, si z se estandariza, o sea, esta suma se estandariza mediante su media y se divide sobre la raíz cuadrada de su varianza, entonces dice que esta z se distribuye como una normal estándar, ¿no? Como una normal con media 0 y desviación estándar 1, ¿no? Entonces, es un proceso de estandarización. Para este proceso, no necesariamente la función de x1, x2, xn tiene que ser normal, ¿no? Puede ser cualquier función. Solamente nos dice que estén distribuidas con la misma función
que su media sea nu y su varianza sea sigma cuadrado. Ahora bien, ¿qué pasa si las variables no son idénticamente distribuidas? O sea, no tienen el mismo f de x. Se podría demostrar entonces igualmente que z va a ser igual a la sumatoria de los x sub i, como está aquí planteado. Entonces, eso va a ser menos la sumatoria de las medias dividido entre la raíz cuadrada de la sumatoria de las varianzas, ¿no? De las varianzas. Es decir, que vamos a sacar sus medias sumando de manera individual y sus varianzas de la misma forma, ¿no? Entonces, este estadístico Z también se distribuye como una normal de media 0 y desviación estándar 1, ¿no? Es decir, que la suma de variables independientes tiene a ser normal con media suma de medias y varianza suma de varianzas, ¿no? Ese es el teorema del límite central, que en buenas cuentas lo único que nos dice es que la sucesión o suma de variables aleatorias converge hacia una distribución normal. Bueno, aquí hay un ejemplo que dice los pesos de las personas que suben a un ascensor se distribuyen normalmente con media igual a 125 libras, desviación estándar 30 libras, dice. Un grupo de 9 personas sube al ascensor, dice. ¿Cuál es la probabilidad de que el peso promedio del grupo sea menor de 100 libras? B. El ascensor tiene una capacidad máxima de 1.400 libras. ¿Cuál es la probabilidad de que se exceda esta capacidad con un grupo de 9 personas? Entonces, vamos a ver si este ejemplo está en nuestra pizarra. Esperemos que esté. Sí está. Aquí dice, los pesos de las personas que suben a un ascensor se distribuyen normalmente con media igual a 125 libras, desviación estándar de 30 libras, dice. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí para solucionar esto, para poder aplicar entonces el teorema del límite central, que dice que hay una convergencia hacia la normal estándar, primero tenemos que anotar los datos entonces, ¿no? Entonces, lo que primero que tengo que hacer es atribuir, ¿qué es X, verdad? ¿Qué X es? X es entonces el peso de una persona. ¿Ya? Entonces, además lo está indicando que f de X se distribuye según la normal, donde su media dice que es 125 y su desviación estándar 30, dice, ¿no? Entonces ya tenemos ahí dos, tenemos nu que vale 125 y sigma que vale 30, ¿no? Tiene una distribución normal, dice. Ahora bien, me está pidiendo en el primer punto, en A, ¿cuál es la probabilidad de que el peso promedio del grupo sea menor de 100 libras? Dice. El grupo dice que es de 9 personas, o sea, N es 9. ¿Sí? N es 9. Entonces, me está pidiendo la probabilidad de que eh, el promedio sea menor a 100 libras, dice, ¿no? Así, esto me está pidiendo. Ahora bien, el promedio es de, primero aquí tengo que todos se distribuyen, todos los f de x se distribuyen según la normal, entonces todos tienen la misma distribución, ¿verdad? ¿Ya? Entonces aquí, para la media, ¿qué tendría entonces? La media, entonces aquí voy a tener su media de la media, que es lo que necesito. Eso dice que es la media poblacional, que en este caso sería 125. Y la varianza de la media muestral sería igual a al sigma poblacional dividido entre n. Esto sería 30 cuadrado dividido entre 9. Y esto me va a dar lo siguiente, me va a dar
100, ¿verdad? Aquí me va a salir 0, ¿no? A ver, perdón. Aquí entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Por favor, aquí tienen que atender. Aquí lo que tengo que encontrar en realidad es la función de la media muestral, ¿no? Ahora bien, como tengo que estas son normales, entonces su media también va a ser normal, pero tengo que construir aquí el estadístico. Ese estadístico entonces lo voy a construir por partes. La primera parte, a la media le voy a restar la media muestral, perdón, poblacional, y lo mismo voy a hacer en la otra parte de la inecuación, también le voy a restar new. Después lo voy a dividir por su desviación estándar. Y esto va a ser menor que 100 menos new sobre sigma de la media. Está fijando, ¿verdad? No estoy aplicando directamente por si acaso, ¿sí? Hay gente que le gusta hacer directamente y después tiene problemas. Esto se hace por partes, como estoy indicando. Esto es distribución en el muestreo, no es probabilidad, ¿sí? Esta expresión que está aquí, esa ya es Z, ¿sí? Entonces podría plantear que P, perdón, voy a borrar esto, voy a ponerlo más abajo. Entonces voy a probar que la probabilidad de que Z sea menor, ahora ya no es 100, es todo esto, sería 100 menos la media es 125, eso dividido entre el sigma de la media, dice, ¿no? El sigma de la media me da 100, la raíz de eso sería 10. ¿Sí? Entonces voy a tener aquí menos 125, 25 entre 10, 2.5, ¿no? Entonces voy a tener la probabilidad de que Z sea menor que menos 2.5. 25 entre 10, 2.5. A esto tengo que calcular la probabilidad. Entonces, la probabilidad de que la media sea menor que 100, por esto lo tengo que sacar con una tabla, ¿verdad? La mejor forma es ir a un Minitab, si es que no tienen una tabla impresa, ¿no? Deberían tener una tabla impresa porque ya a partir de ahora lo vamos a hacer ya todo presencial, ¿no? Este mes ya está acabando y ya vamos a empezar con lo presencial. A ver, yo estoy en el Minitab. Se supone que ustedes han bajado el Minitab. Se les ha indicado que tienen que bajar del YouTube. Yo tengo la versión del Minitab 19. Esto es bien fácil. Van al YouTube y en el YouTube le ponen Minitab versión 19 y les van a indicar mediante de qué servidor pueden bajar. Es bien fácil bajar. Van al YouTube, le ponen ahí Minitab y les van a indicar cómo bajar el paquete. Les van a explicar. Ahora bien, una vez que estamos en el Minitab, le vamos a gráficas y esta gráfica de distribución de probabilidades es la que nos interesa. Nos interesa aquí ver probabilidad. En esta ver probabilidad, yo tengo que poner normales, evidentemente, y aquí tengo dos alternativas, la probabilidad y el valor de X. Yo tengo el valor de X. Ese valor me dice que es menos 2.5. Inge, ¿Sí? creo que no está presentando el Minitab. Ya. O sea, Vamos a volver a entrar entonces. Un cachito, espera. Voy a volver a colocar todo. Gracias. Un ratito, espérenme. Bueno, ahora he vuelto a ir al Minitab. Ahora sí lo están viendo, ¿verdad? Compañeros, ahora estoy en el Minitab. ¿Están viendo ustedes? Sí. Sí, ingeniero. Aquí encima tienen ustedes varias pestañas. Con las pestañas que más trabajamos son las estadísticas y las gráficas. Para esta parte que queremos ver la probabilidad, voy a entrar a gráficas. Y en gráficas voy a buscar gráficas de distribución de probabilidad. Entonces voy a ir ahí. Me sale esta ventana. Y en esta ventana dice ver probabilidad. Entonces voy a ir a ver probabilidad. Y por defecto me saca la normal. Pero si quisiera otras funciones, por ejemplo, Laplace, logística, logologística, normal, binomial negativa, la T, todas están aquí. Nosotros estamos trabajando con la normal. La normal es de media 0 y desviación estándar 1.
Ahora, para el área sombreada tengo aquí varias alternativas. Una que me dice que la cola que va a medir es la superior. Eso sería cuando es mayor. Aquí me dice que va a medir la cola izquierda, que sería cuando es menor. ¿Sí? Esto es cuando es mayor, cola superior, cola inferior cuando es menor. O también ambas colas o a través de un segmento, ¿no? A través de un segmento. Lo que nosotros vamos a utilizar dice que es menor. Entonces vamos a utilizar la cola izquierda. Y a su vez yo no tengo probabilidad, yo lo que tengo es el intercepto, tengo el Z, ¿sí? El Z es el X, entonces. Y ese X me dice que es menos 2.5. Entonces, con ese valor voy a sacar la probabilidad. Y aquí está, ¿no? Ah, perdón, hemos sacado al revés. Nosotros necesitamos la cola, este sería lo mayor, cuando es mayor. Tengo que volver a calcular. Tengo que sacar la otra cola. Tengo que sacar la cola. La otra cola, entonces sería esta, ¿no? Me va a medir la probabilidad desde 0 hasta llegar a ese valor, pero ese valor es negativo, o sea, va a estar en el lado izquierdo, ¿no? Un ratito, no me está sacando esto como... Un ratito, por favor, algo está mal aquí. Me vuelve a sacar la otra cola, no quiero esa cola yo. A ver, esta es la que queremos, no sé por qué no sacaban delante. Ahora sí. Está midiendo de aquí hasta el intercepto, que es menos 2.5. Esa es la probabilidad que me está dando aquí. Y esa probabilidad dice que es 0.6210. ¿Sí? Es bien baja esa probabilidad. En este Minitab, que es la versión 19, hay una mejora, si vale el término. Ustedes hacen clic en la gráfica y aquí tienen varias opciones para editar, para todo. Yo lo quiero mandar al Word. ¿Sí? Entonces, como hay un solo Word abierto, lo va a mandar a nuestra hoja, donde estábamos trabajando. Entonces aquí, ahora ya tengo, ¿verdad? Bueno, lo ha partido, pero ya tengo y ya puedo colocar la función. Entonces aquí, este valor, de acuerdo a lo que estoy sacando en tablas, dice que es 0.006210, lo que en buena cuenta sería 0.6210%, ¿no? Ese es su valor, lo que saca del análisis respectivo con esta gráfica. Ahora bien, esta gráfica ya la podemos borrar y todo vuelve a la normalidad, ¿no? Pero esa es una de las virtudes que tiene este Minitab. Un segundo, por favor. Hola. Sí. Listo, chao. Bien, compañeros, entonces, como han podido ver, es eso. Ahora, vamos al segundo ejercicio. Si no hay dudas, por favor, todas las dudas. Lo que sí reclamo o les pido, por favor, es que aquí el Z se construye, evidentemente, en probabilidades. De este paso pasamos a este paso. Eso está prohibido. Lo voy a poner con rojo por lo que está prohibido, para que no tengamos problemas en los exámenes especialmente. Está prohibido que pueda pasar esto, por favor. Que yo pueda tener la probabilidad de que Z sea menor a 100, perdón, a menos 2. No puedo pasar de aquí hasta aquí. Eso no se puede hacer. Está mal. Tiene que construirse. Aquí hay una secuencia que es un estadístico. Este estadístico se construye paso a paso, ¿no? Paso a paso se construye. Entonces no puedo pasar directamente ahí. Ahora veamos qué pasa con el 2. Con el ejercicio 2 pasa lo siguiente. En el ejercicio 2, ahora me tengo que definir una nueva variable. La variable que voy a definir es Y. En el teorema sabíamos que era la suma, ¿verdad? Entonces te lleva a ser la sumatoria de todos los pesos desde que sea Y es igual 1 hasta 9, de los pesos individuales de cada persona. En otras palabras, es X1 más X2 más X3 más X4 más X5 más X6 más X7 más X8 más
X9. ¿Sí? Eso es. Entonces, ya tengo la variable. La variable es la suma de los pesos de las 9 personas. Y lo que me está pidiendo ahí es que pueda yo calcular si el ascensor tiene una capacidad de 1.400 libras, ¿cuál es la probabilidad de que se exceda, dice, con el grupo de 9 personas? Se exceda, tendría que ser mayor a 1.400 libras, ¿no? Entonces, me está pidiendo la probabilidad de que Y sea mayor a 1.400 libras. ¿Sí? Esa probabilidad me está pidiendo. Ahora bien, para esta probabilidad, como ahora la variable es Y, ya no es X, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar la media de Y y tengo que encontrar la varianza de Y. Aplicando el teorema anterior que hemos visto, eso dice que es simplemente, como todos tienen la misma distribución, entonces tengo que hacer N por la media de X, esto es al cuadrado por si acaso, y N por sigma de X, ¿no? Entonces, eso sería, N es 9 por 125, y esto sería 9 por, esto es al cuadrado por si acaso, sería 9 por 30 al cuadrado, ¿no? Eso nos va a dar entonces la media y la varianza en este caso, ¿no? Entonces tendría 9 por 125. 1.125 me da aquí. Y aquí tendría 9 por 30 cuadrado, ¿no? 8.100. Pero yo lo que necesito es el sigma de Y nomás. Entonces voy a sacar la raíz cuadrada de este término, ¿no? Me sale 90, ¿no? Con estos datos, entonces, voy a proseguir aquí. Voy a poner la probabilidad de Y sea mayor a 1.400. Eso va a ser igual, entonces. Como dije, hay que construir el Z. No se puede directamente reemplazar. Esto es distribución del muestreo, no es probabilidad. Entonces, a este Y le tengo que restar la media de Y. Y al otro lado de la inecuación tengo que aplicar lo mismo. Voy a tener 1.400 menos la media de Y. Ahora bien, ahora lo que tengo que hacer en el segundo paso es dividir por sigma de Y, ¿no? Entonces tendré la probabilidad de Y menos nu sub Y dividido entre el sigma de Y. Eso es mayor entonces a 1.400 menos la media de Y por sigma de Y. Esto es lo que tenía. Este término, este Z, pero lo he construido, no le puedo poner directamente porque Y es otra función. Entonces voy a tener la probabilidad de que Y sea mayor a 1.400. Eso va a ser igual entonces a la probabilidad de que Z sea mayor. Ahora tengo que anotar cuánto me sale Z. Sería 1.400 menos, lo podemos poner aquí, ¿no? Sería 1.400 menos la media que me ha salido es 1.125 dividido entre 90. Entonces, esto es la probabilidad de que Z sea mayor. Ahora voy a poner esto. 1.125. Eso dividido entre 90. Entonces, esto me da 3, ¿no? Me da así, me da 3.0556 sería, ¿no? Así me da. Entonces, esta probabilidad va a ser de Y mayor a 1.400. Va a ser igual, entonces. Voy a ir entonces ahora otra vez al Minitab. Otra vez en gráficas, aplico gráfica de distribución de probabilidades, ver probabilidades, tengo la normal y ahora tengo, ¿no? Tengo el rango, pero ahora quiero encontrar el mayor. Entonces el mayor va a ser este, ¿no? La cola derecha. El valor que me da es 3.0
5.56. Dale aquí un valor bien chiquito, ¿no? Lo voy a mandar esto a Word. Entonces voy a tener aquí lo tengo. Voy a estrecharlo un poco para subirlo arriba. Entonces, me está saliendo aquí. Me está saliendo que esto es 0.01123 o 0.1123%, ¿no? Esta sería la probabilidad, entonces. Esa es la probabilidad de que sea mayor, que exceda. Es bien baja, ¿no? No va a exceder. Entonces, ahí tenemos esa situación. No sé si está claro esto. ¿Está claro? Compañeros, ¿han entendido o no han entendido? Ingeniero. Ya. Vamos a continuar entonces. Entonces, hemos hecho este ejemplo. Estamos en la presentación, ¿verdad? Cuidado, estemos en otro lado. Bien. Entonces, para terminar el teorema del límite central, vamos a indicar entonces que sea x1, x2, xn, una muestra aleatoria de tamaño n de una población con media ñu y varianza sigma cuadrado. Si n es grande, entonces la media, que está definida como la sumatoria de xi sobre n, converge a una normal de media ñu y desviación estándar sigma sobre raíz de n. Entonces, en el límite cuando n tiende a infinito, z, el estadístico z, converge a una distribución normal estándar, ¿no? O sea, ahora la variable va a ser la media muestral menos su media, la media poblacional, dividido entre el sigma de la media muestral. Ahora vamos a definir los grados de libertad. Vamos a indicar que se denomina grados de libertad al número de valores de un conjunto de observaciones que pueden ser asignadas de forma arbitraria antes de que el resto de las variables tomen valor automáticamente, ¿sí? Entonces, en realidad serían los grados de movimiento, ¿verdad? Los grados de movimiento. Entonces, voy a tener aquí lo siguiente. Son los grados de movimiento que pueda tener una variable. Entonces, aquí, por ejemplo, la media muestral va a ser igual a 8, ¿sí? Entonces, ¿qué significaría este 8? Eso significaría, entonces, si yo aquí quiero conocer cuáles son los valores A y B que me hacen 8, aplicando los grados de libertad, aquí tendría entonces que 16 es igual a A más B. Para que se cumpla esta igualdad, A es arbitrario, independiente, puede tomar cualquier valor, por ejemplo, va a tomar 10. ¿Y qué va a pasar con B? B no es arbitrario, B va a ser la consecuencia de lo que adopte A, entonces va a ser 16 menos 10. En otras palabras, pierde su grado de libertad, ¿sí? No puede más que adoptar la libertad que le queda, ¿sí? Esa libertad que le queda, entonces, está definida por el valor que adopte A. Está condicionado si vale al valor de A. Entonces, su grado de movimiento pierde, tiene 1, ¿sí? En este otro ejemplo, donde tengo que 20 es igual a A más B más C tercios, entonces aquí, ¿qué va a suceder? Va a suceder entonces que 60 va a ser igual a A más B más C. En este, por ejemplo, ¿qué voy a tener? A va a poder elegir libremente, va a elegir 20, por ejemplo. B va también a elegir libremente, va a ser 25. Pero C ya no puede elegir libremente. C va a ser la consecuencia de 20 menos, perdón, de 60 menos 20 menos 25, que sería 15. ¿Sí? Eso es C. C es 15. Entonces,
aquí también ha habido una pérdida de movimiento. Entonces, en otras palabras, si bien es cierto, estamos indicando que los grados de libertad es el número de valores de un conjunto de observaciones que pueden ser asignados de forma arbitraria antes de que el resto de las variables tomen un valor automáticamente, entonces lo que estamos indicando aquí es que por calcular un estadígrafo de posesión o dispersión, la media o la varianza, se pierde un grado de libertad, ¿sí? Se pierde un grado de libertad. Eso es importante. Les voy a pedir que me den unos 2 minutos. En 2 minutos vuelvo, por favor. Bien, compañeros, entonces vamos a retomar. Estábamos en grados de libertad. Bien, vamos a hablar entonces de la relación entre modelos probabilísticos, ¿verdad? Estas 3 connotaciones que vamos a hacer, la tienen que ustedes investigar en el internet, en cualquier libro, y tienen que subirlo a Schoology hasta el día martes, a las 7 de la mañana. A ver, dice aproximación de una binomial por una Poisson. ¿Qué estamos queriendo hacer aquí? Aproximar la binomial, que es una discreta, por una Poisson que también es discreta, ¿no? Entonces dice, sea X una variable aleatoria discreta que se distribuye como una binomial con parámetros NP, dice, donde N tiende a infinito y P tiende a 0, dice. Entonces, X, la variable, se puede aproximar en probabilidad a una Poisson a través de que el parámetro asuma el valor de NP, ¿no? Que es el valor de media, ¿no? Media. 2, una aproximación de una binomial por una normal. La aproximación de una discreta por una continua, ¿no? Sea X una variable aleatoria discreta que se distribuye como una binomial con parámetros NP, cuando N tiende a infinito, y P aproximadamente 0,5, ¿no? Entonces, X se distribuye según una normal de media nu, que va a ser igual ahora a NP, que es la media de la binomial. Y el sigma, la desviación estándar, va a ser igual a la raíz cuadrada de NPQ, que es la varianza de la binomial. Entonces aquí estamos aproximando a una normal. Después tenemos la aproximación de una Poisson por una normal. Entonces decimos sea X una variable aleatoria discreta que se distribuye como una Poisson con parámetro lambda. Entonces cuando lambda es muy grande, lambda tiende a infinito, X tiende a una normal de media nu lambda de sigma raíz de lambda. Para este caso, lambda debería ser mayor a 16, ¿no? Entonces estamos aproximando a la normal mediante lambda, ¿no? Mediante Poisson, perdón, con el parámetro lambda. Después está la distribución de proporciones muestrales. Esta distribución se genera al extraer muestras de la población considerando proporciones. Entonces, P sombrero va a ser igual a X sobre N, donde X es la cantidad de éxitos en la muestra. Entonces, X va a ser
va a converger a una distribución normal. Este signo que estamos aquí como en probabilidades, como en el cálculo clásico, vamos a hablar de convergencia. Converge, tiende, aproxima serían sus sinónimos, ¿no? Entonces, X converge a una normal de media ño igual a P, que sería su media, y su sigma sería igual a la raíz cuadrada de PQ por N, ¿no? Dividido entre N. Eso sería. Entonces, con estos parámetros, antes de entrar a estos, aquí abajo creo que estaba, aquí está. Entonces aquí tiene que hacer el segundo trabajo, ¿no? Ya hemos hecho un trabajo, ahora tiene que haber un segundo trabajo. Entonces este es el segundo trabajo. Un segundito. No me permite, ¿qué pasó? No me permite, no sé qué le ha pasado. No me permite escribir, algo ha pasado, por favor, un segundito. Ya, aquí está entonces. Este sería la práctica 2. ¿En qué consiste esta práctica entonces? Primero, hay dos puntos que cumplir. Vamos a anotar el primer punto. El primer punto es la definición conceptual. ¿Sí? Dos, es un ejemplo de aplicación. Y tres, tienen que argumentar si la aproximación requiere un ajuste numérico, ¿no? ¿A qué me refiero eso? Cuando estoy pensando que hay que aproximar con la binomial, entonces supone que la normal es esta, ¿no? Ahora, cuando yo aproximo con la binomial, voy a aproximarme de manera aproximada, sería así, ¿verdad? Entonces hay unas áreas, estas áreas, que necesariamente quedan en descubierto. Entonces, ¿qué se hace con esas áreas? Se quiere una aproximación de un ajuste, se quiere la aproximación, un ajuste numérico. ¿Cuánto es ese número? ¿Con cuánto se ajusta? Eso quiero saber. Entonces, esta práctica 2 consiste en que ustedes leyendo un libro o leyendo el internet, encuentran la definición del concepto, un ejemplo de aplicación y especifiquen si la aproximación que están analizando requiere un ajuste numérico. Ahora, ¿cuáles son esas aproximaciones? Son las que hemos visto, ¿no? La primera es la aproximación de la binomial a la Poisson. La segunda es la aproximación de la Poisson a la normal. La C es la aproximación de la binomial a la normal. Y la tercera es la distribución de las proporciones.
Entonces tienen que entregar para el día. Cada uno de estos tiene que ser desarrollado en estos 3 puntos, ¿no? Excepto para D, que no necesita la aproximación porque no es una aproximación, pero sí la definición conceptual y un ejemplo de aplicación. En el caso de la D hay que incidir en lo siguiente, ¿no? Primero, ¿cómo se distribuye P? ¿Cuál es su f de X? Segundo, ¿cuál es la media de P? Y la varianza, ¿no? La varianza de P. Eso necesitamos conocer. Entonces, esta es una práctica que la tienen que presentar el martes a las 7 de la mañana, hasta el martes a las 7 de la mañana. Pueden recurrir al internet, a cualquier libro. Lo único que tienen que hacer es, el resumen lo tienen que poner a bolígrafo, ¿no? A pulso. No sirve en computadora, por si acaso. Tiene que ser a pulso. Entonces, eso es lo que, estos son los 4 que hemos visto entonces, ¿no? La aproximación de una binomial por una Poisson, la aproximación de una binomial por una normal, la aproximación de una Poisson por una normal y la distribución de proporciones muestrales, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se maneja ese tema? Eso necesitamos entonces para nuestro análisis, ¿sí? Bien. Vamos a entrar a ver algunas distribuciones importantes para terminar esta clase. Una sería la distribución G cuadrada, ¿no? La distribución G cuadrada. Entonces decimos que si X1, X2, X es una muestra aleatoria de tamaño n, de una distribución normal con media ñu y varianza sigma cuadrado, esta definición que la vamos a ver ahora es una definición de probabilidad. Entonces dice que Z sub i es igual a X sub i menos ñu por sigma, que converge a una normal estándar, dice, ¿no? A una normal estándar. Y la variable definida como la sumatoria de las estandarizaciones al cuadrado, la suma de las estandarizaciones al cuadrado, la sumatoria desde i hasta 1 de los z sub i al cuadrado, esa converge, dice, a una G cuadrada con n grados de libertad para un nivel de significación alfa, ¿no? Ahí dice que converge. Cuya densidad esta densidad es en probabilidad y es bastante complicada, ¿no? Dice que la G cuadrada es f de x igual a 1 sobre la función gamma de n medios, de 2 elevado a la n medios, multiplicado por x elevado a la n medios menos 1, a e elevado a la menos x medios, y eso cuando x es mayor a 0, dice, ¿no? Entonces no tiene negativos, está definido de manera positiva. Es obvio además, porque aquí estamos definiendo que es la suma de las estandarizaciones al cuadrado. Ahora bien, su media dice que vale n, su varianza 2n, ¿no? Para la G cuadrada. ¿Cuál es esa función entonces de la G cuadrada o la chi cuadrada, como también se le llama? Eso está en función a los grados de libertad, a los grados de movimiento. Este perfil de la gráfica de la G cuadrada es para 10 grados de libertad. Como podemos apreciar, existe una subida rápida en izquierda y en derecha existe una bajada lenta, ¿no? Entonces, se denomina de 2 partes a esta función. Se dice que es asimétrica. A derecha se dice, pero a derecha más bien parecería más simétrica, ¿no? Porque es la mitad de una normal. Donde está la normalidad es a izquierda, pero se la denomina asimétrica a derecha. Aquí tengo varias cositas de la distribución chi cuadrada. Tengo con 3 grados de libertad, que es una chi cuadrada pura, y voy subiendo los grados de libertad. Con 4 grados de libertad va suavizándose a derecha la gráfica. Con 3 grados de libertad, perdón, con 5 grados de libertad, lo que está en verde es más suave a derecha. Con 6 grados, con lo que está en lila, ya es mucho más suave a derecha. Y con 7 grados, prácticamente
deja de subir vertiginosamente o rápidamente, ya es más lenta su subida. Es decir, que a partir de 7 grados de libertad, ya se suaviza y más o menos se convierte en una normal. Aquí tenemos a diferentes grados, por ejemplo, a 7, que es lo que estamos aquí mostrando. Tengo a 12, que es lo que está en línea café. Tengo a 15 grados, que es la que está en verde. A 20 grados, que es la que está en lila. Y a 30 tengo con negro, que prácticamente es una distribución normal. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? La curva se ha ido suavizando a derecha. Por eso le llaman asimétrica a derecha, porque a derecha no varía. A derecha siempre va a ser normal. Donde varía es a izquierda. Entonces, a izquierda, a medida que aumentan los grados de libertad, va convergiendo hacia el perfil de una distribución normal, ¿no? Aquí hay que tener cuidado en lo siguiente. En realidad, el punto 30 es punto clave. El punto 30 nos permite distinguir entre muestras grandes y muestras pequeñas. Se considera a las muestras grandes mayores a 30 y a las muestras pequeñas menores a 30. ¿Por qué razón? Porque cuando los grados de libertad son menores a 30, o más bien los tamaños de las muestras son menores a 30, lo que sucede es que la particularidad es evidente para cada una de las gráficas. En cambio, a partir de 30 ya se estabiliza en una distribución normal. Por esa razón es de que se considera a una distribución, como se dice, simétrica, ¿no? A partir de 30. Por la naturaleza que tiene, hay que entender que estas curvas empiezan en cero. Ojo, cuidado, se hagan tomar el pelo. Todas empiezan en cero. No hay datos a izquierda. Ese es un punto clave. Estamos hablando de una distribución cuadrada. Y el cuadrado va a llevar siempre los negativos a los positivos, por lo tanto no vamos a tener ese inconveniente. Ahora bien, esta distribución G cuadrada, así como la hemos definido, tiene más connotación para lo que hemos denominado que vendrían a ser para los análisis probabilísticos, ¿verdad? Hay un teorema que dice Cx1, X2, X en una muestra aleatoria de tamaño n de una población con media ñu y varianza sigma cuadrado. Si defino la media como la sumatoria de los X sub i dividido entre n, entonces sabemos bien que esta media va a converger también a una normal con una media ñu y con una desviación estándar sigma sobre raíz de n, ¿no? Así nos va a dar como resultado. Entonces, la sumatoria de los z sub i, desde que i1 hasta n, ahora tenemos la variable xi menos su media, pero esta es la media muestral. La media poblacional es ñu. Estamos hablando de la media muestral. Dividido entre el sigma poblacional, eso elevado al cuadrado, porque es la suma de las estandarizaciones al cuadrado, va a converger a una distribución ñu que va a converger a una G cuadrada con n menos 1 grado de libertad para un nivel de significación alfa, ¿no? ¿Por qué es a n menos 1 grado de libertad? Porque estamos utilizando la media muestral y hemos dicho que cada que utilicemos la media muestral o la varianza, perdemos 1 grado de libertad. En este caso, como estamos utilizando en vez de la media poblacional la media muestral, estamos perdiendo 1 grado de libertad. Entonces la G cuadrada es n menos 1. En cambio, en el otro caso, aquí estábamos utilizando la media poblacional. Con la media poblacional no hemos calculado nada, entonces no pierden ningún grado de libertad. Hemos dicho que los grados de libertad se aplican cuando se pierde como consecuencia de calcular una media, un estadígrafo en realidad de posición o de dispersión, que vendría a ser la media o la varianza, ¿verdad? La media o la varianza. Ahora bien, esto tiene propiedades. Las propiedades dicen que esto especialmente para las distribuciones de la diferencia de medias, ¿no?
dice, sean dos variables aleatorias y cuadradas que se distribuyen como X tiene una distribución y cuadrada con m grados de libertad para un nivel alfa. Y E tiene una distribución y cuadrada con n grados de libertad para un nivel de significación alfa, respectivamente. Si se define la variable U más bien, como X más Y, entonces U, esta variable definida, converge a una y cuadrada con m más n grados de libertad para un nivel de significación alfa, ¿no? En otras palabras, se suman los grados de libertad. Finalmente nos establece lo siguiente, nos dice, cuando el número de variables aleatorias es muy grande, es decir, cuando n tiende a infinito, la variable se puede aproximar por una normal. La variable se puede aproximar por una normal. Entonces, en función a lo que hemos anotado, vamos a indicar este teorema que dice si sea x1, x2, xn, una muestra aleatoria de tamaño n de una población normal con media nu y varianza sigma cuadrado. Entonces, U, que va a ser la sumatoria desde 1 hasta n de x sub i menos la media al cuadrado, dividido entre sigma cuadrado, va a ser igual o va a converger igual a una y cuadrada con n menos 1 grado de libertad para un nivel de significación alfa. Esto es importante que lo podamos ver en la pizarra. Estamos en la distribución. Aquí abajo estamos en la distribución de la relación de varianzas. Teníamos aquí. Aquí estamos en la y cuadrada. Entonces, yo voy a hacer una síntesis de lo que hemos anotado. De lo que hemos anotado, hemos dicho que si defino como z sub i igual a la variable x sub i menos la media poblacional por sigma, esto converge a una, esto converge a una normal estándar, así, estandarizado. Ahora bien, si yo defino como la sumatoria de los z sub i al cuadrado desde que i igual 1 hasta n, entonces esto me va a dar la sumatoria de x sub i menos nu dividido entre sigma, todo al cuadrado, tal cuadrado. Así como está definido esto converge, dice, a una y cuadrada. Yo la voy a anotar así, a la y cuadrada, con n grados de libertad para un nivel de significación alfa, ¿no? Para un nivel de significación. Esta es la distribución y cuadrada. Eso es en el caso de que aquí utilice la media poblacional. Ahora, el teorema dice que si yo estandarizo con la media muestral, lo hago de esta forma, entonces esto también converge a una normal estándar, no hay problema ahí. Y la variable u, que la voy a definir como la sumatoria desde que i igual 1 hasta n de los z sub i al cuadrado, eso va a ser igual a la sumatoria de x sub i menos la media dividido entre sigma, todo al cuadrado. Y esto converge, dice, a una y cuadrada con n menos 1 grado de libertad para un nivel alfa, como consecuencia de que aquí al calcular la media he perdido 1 grado de libertad, ¿no? Eso es importante. Ahora, la última parte que hemos encontrado, entonces, u sería la variable, que aquí lo tendría como la sumatoria, le afectaría al numerador en realidad. Ahí tengo una variable, esto sería el cuadrado. Y esto dividido entre sigma al cuadrado. Y esto converge, dice, a una y cuadrada con n menos 1 grado de libertad para un nivel alfa, ¿no? Ahora, lo que queríamos hacer aquí nosotros, si recordamos bien, voy a anotar aquí, ¿cómo he definido la varianza muestral? He definido como la sumatoria de x sub i menos la media al cuadrado dividido entre n. Y he definido la cuasivarianza también como la sumatoria de x sub i menos la media al cuadrado dividido entre n menos 1. Este valor tiene una característica, tiene un atributo
ese atributo es el atributo que me establece que hay insesgamiento. Es el mejor si quieren, ¿no? Entonces, yo de aquí puedo utilizar la triple identidad, que también lo habíamos anotado en la anterior clase, que me dice que si I es igual de 1 a N, de X sub I menos la media al cuadrado, estoy hablando del numerador, entonces eso va a tener una triple identidad, va a ser N veces ese cuadrado, o va a ser igual a N menos 1 por la cuasi varianza. En términos de la cuasi varianza se define el estadístico U que va a la G cuadrada. Por lo tanto, yo por definición voy a tener N menos 1 por la cuasi varianza dividido entre la varianza poblacional, y esto converge hacia una G cuadrada con N menos 1 grado de libertad para un nivel de significación alfa. Lo que aquí queda claro es que numéricamente estos dos son iguales, pero es este término el que se elige para la definición. Se define así, entonces. Vuelvo a reiterar, numéricamente yo lo que puedo hacer es tomar de esta forma y decir que se cumple esta relación. Se cumple esta relación, ¿sí? Entonces, eso es importante. Esto vamos a utilizar reiteradas veces aquí en el análisis de la inferencia estadística, y aquí está establecida de esta forma. Vuelvo a reiterar, el numerador, como está aquí definido, es el que más se utiliza. Si yo no tuviera este dato, puedo aproximar con la varianza muestral, pero esa es una aproximación. Por definición, tengo que utilizar esta expresión. La media y la cuasi varianza son también variables aleatorias independientes. Dice, ¿no? Que no hay relación, entonces. Son variables independientes. Eso es importante, entonces. Distribución T de Student. Ahora, ¿cómo la defino la T de Student? Digo, sea Z una variable aleatoria que se distribuye como la normal estándar, y sea otra variable aleatoria que se distribuye como una G cuadrada con N grados de libertad para un nivel de significación alfa, ¿sí? Entonces, la variable T, que es la división de la variable estandarizada Z sobre la raíz cuadrada de una G cuadrada con N grados de libertad para un nivel de significación alfa, dividida entre sus grados de libertad, eso converge a una T de Student con N grados de libertad para un nivel de significación alfa, para un nivel de significación alfa. Ahora, la T de Student probabilísticamente tiene la siguiente expresión. F de X es igual a la función gamma de N más 1 medios, dividido entre la raíz cuadrada de N por pi, multiplicado por la función gamma de N medios. Todo multiplicado por 1 más X cuadrado dividido entre N, elevado al N más 1 dividido entre 1. Cuando la variable se acota entre menos infinito e infinito. En esa acotación es válida. Esta acotación de menos infinito a infinito nos permite poderla comparar con la normal. Sí, la podemos comparar con la normal. Entonces, la media de una distribución T de Student es 0, como lo es de la normal, y la varianza es N dividido entre N medios, ¿no? N dividido entre N medios. Ahora bien, también depende de los grados de libertad, como habíamos anotado. Para 20 grados de libertad, fíjense, prácticamente es una distribución normal. Hay una diferencia. La distribución normal es más dispersa. La distribución T es más concentrada. E igual que en el caso de la G cuadrada, en el punto 30 convergen ambas. ¿Sí? Convergen ambas. Entonces, ese es un criterio también interesante. Aquí tenemos la comparación de las dos. Lo que está en azul es la gráfica de la distribución G cuadrada, y lo que está en café es de la normal. Como pueden ver, la normal es más dispersa, menos apuntada,
y más apuntada es la T de student, también más concentrada, ¿no? Más concentrada. Pero, como habíamos dicho, en el punto 30 convergen. Entonces, aquí como están viendo, la distribución normal y la distribución T de student para 30 grados de libertad convergen. Son la misma gráfica. Vuelvo a reiterar esto que dije hace un momento. El punto 30 es el punto de inflexión para determinar si una muestra es pequeña o una muestra es grande. Si es mayor a 30, es grande. Si es menor a 30, es pequeña. Y alguien podrá preguntar y decir, ¿y qué pasa en el mismo 30? En el mismo 30 no hay criterio, ¿no? No hay criterio en el mismo 30. Entonces no podríamos definir si en el mismo 30 es grande o es pequeña. No hay criterio para definir. Entonces, estas son las gráficas que hemos visto y que queríamos mostrarles, ¿no? Y así podemos ir jugando, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la distribución T para 2 grados, para 5, para 10 y ya para 20 prácticamente ya se vuelve más concentrada y más apuntada, ¿no? Más concentrada y más apuntada. Ahora bien, igual que en el caso de la G cuadrada, hay un teorema que dice, sea X1, X2, Xn, una muestra aleatoria de tamaño n de una población con media nu y varianza sigma cuadrado. Si la media, que está definida como la sumatoria de los X sub i dividido entre n, se aproxima, converge a una normal de media nu y desviación estándar sigma sobre raíz de n, entonces Z converge a una normal estándar. Y U converge a una G cuadrada con n menos 1 grado de libertad para un nivel alfa, ¿no? Entonces, la variable t o el estadístico t definido como la relación de la estandarización de Z respecto a la raíz cuadrada de la G cuadrada para n menos 1 grado de libertad para un nivel de significación alfa, dividido entre sus grados de libertad, que en este caso sería n menos 1, converge a una T de student para un nivel de significación alfa para n menos 1 grado de libertad, para n menos 1 grado de libertad. Eso es entonces importante, ¿no? Entonces, es conveniente que esto lo aclaremos, ¿no? En nuestra presentación. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es lo siguiente. Estamos diciendo que si yo tengo una distribución Z, que va a ser X menos mu sobre sigma, y tengo una G cuadrada, que va a estar dado como la sumatoria de los Z al cuadrado, o sea, va a ser la sumatoria de X menos mu sobre sigma al cuadrado. Si voy a tener esto es sumatoria, por favor, desde que igual 1 hasta n. Entonces, con estos dos conceptos, yo puedo definir t. ¿Y cómo lo defino t? Como z, la variable estandarizada, dividido entre la raíz cuadrada de una G cuadrada, dice. En este caso sería la sumatoria de X menos mu dividido entre sigma al cuadrado. Eso dividido entre n grados de libertad. N grados de libertad. Está definido así, entonces. Ahora esto va a ser que tenga aquí X menos nu por sigma, dividido entonces aquí entre la raíz cuadrada de la sumatoria de X menos nu al cuadrado, dividido entre sigma cuadrado, dividido entre n, ¿no? Entre n. Eso es importante, entonces, anotar aquí, ¿sí? Si nosotros nos fijamos el cuadrado, esto puede salir fuera. Entonces, esto va a originar aquí que tengamos algo parecido a lo que tenemos con la normal, nada más que aquí vamos a tener sigma sobre raíz de n, ¿no? Y esto converge a una T de student con n grados de libertad para un nivel de significación alfa. Ahora, lo que nos dice es, ¿qué pasa si esto hacemos con la media muestral?
Y entonces U, como lo habíamos anotado, va a ser la sumatoria de X menos la media muestral dividido entre sigma al cuadrado. Con estos dos conceptos defino T. T va a ser entonces Z sobre la raíz cuadrada de la sumatoria de X menos la media dividido entre sigma al cuadrado dividido entre sus grados de libertad, que en este caso sería n menos 1. N menos 1. Entonces esto va a ser igual a Z. Aquí yo tendría en el numerador n menos 1 por la cuasivarianza dividido entre sigma y dividido entre n menos 1. Esto se simplifica con esto. En el numerador voy a tener lo que dije anteriormente, X menos la media dividido entre sigma. Y aquí voy a tener la raíz cuadrada de ese cuadrado sobre sigma. Ya no tengo n menos 1. Entonces solamente sería sigma. Este sigma se simplifica con este. Esto es al cuadrado por si acaso. Aquí está al cuadrado, aquí va a estar al cuadrado. Entonces por la raíz se saca y sería esto. Y nos va a quedar la expresión de X sub I, cualquier variable, menos su media, la media muestral, va a ser igual a sigma sobre raíz de n, ¿no? Y esto converge a una t con n menos 1 grado de libertad para un nivel alfa, ¿no? Entonces, esto es lo que utilizamos frecuentemente. La característica para utilizar esto es para muestras pequeñas, ¿no? Para muestras pequeñas. Eso es importante, entonces, indicar. Ahora bien, entonces, cuando el número de variables aleatorias es muy grande, es decir, cuando n tiende a infinito, la variable se puede aproximar por una normal. ¿Qué significa eso? Como habíamos visto en el gráfico, ¿no? En el gráfico que hemos visto aquí, cuando la t de student se trata para 30 grados de libertad, es igual a la normal. Por lo tanto, es indistinto que anotemos la normal aquí o anotemos la t de student. Es más, las tablas de datos, las tablas impresas, estadísticas, nos dan valores parecidos para una t o para una normal, ¿no? Entonces, no hay mucha diferencia. Entonces, para valores mayores a 30 es preferible utilizar una normal. ¿Sí? Eso es con relación, entonces, ahora vamos a ver la distribución f de Snedeker. Si u y b son dos variables aleatorias independientes que tienen distribución G cuadrada con m y n grados de libertad, respectivamente, entonces la variable aleatoria f, definida como u dividido entre sus grados de libertad en el numerador, como b dividido entre sus grados de libertad en el denominador, ambas son G cuadradas, converge a una distribución f de Snedeker con m grados de libertad en el numerador y n grados de libertad en el denominador. Entonces, la densidad probabilística es más complicada que cualquiera, ¿no? Nos dice que la f de x es igual a la función gamma de m más n medios en el numerador por m elevado a la m medios por n elevado a la n medios. Todo dividido entre la función gamma de m medios multiplicado por la función gamma de n medios, multiplicado por x a la m medios menos 1, y todo multiplicado por n más mx elevado a la menos m más n medios, ¿no? N más n medios. Esto cuando x es mayor a 0. Cuando x es mayor a 0, entonces tenemos que tener cuidado, no hay negativos, ¿no? Eso hay que tener cuidado entonces. Ahora bien, la esperanza de x para esta función es n dividido entre m menos 2 y la varianza de x es igual a m cuadrado multiplicado por 2n más 2m menos 4 dividido entre n multiplicado por m menos 2 medios multiplicado por m menos 4. Esa es su varianza entonces. Ahora, a lo que nos interesa a nosotros es el análisis estadístico, ¿verdad? Esta gráfica es muy parecida a la G cuadrada,
en la parte izquierda sube muy rápidamente y en la parte derecha baja muy lentamente. Pero vuelvo a reiterar, todas empiezan en cero. Igual que la G cuadrada empieza en cero, la distribución F también empieza en cero. No tiene negativos, en otras palabras. Aquí tenemos la presentación con varios grados de libertad. Con azul tenemos con 6 grados, con café con 20 grados y con verde con 50 grados. Entonces ya pueden imaginarse. A medida que suben los grados de libertad, como dice el teorema de los grandes números, esto se aproxima a una normal, ¿no? Va siendo más suave la subida y la bajada también, en la medida en que los grados de libertad sean altos, ¿no? Y esto sucede en un fenómeno inverso al de la G cuadrada. A mayor grado de libertad es más apuntada. En la G cuadrada veíamos que era al revés. A mayor grado de libertad era menos apuntada, ¿no? Eso es importante entonces analizar. Ahora bien, si trabajamos con la media muestral, entonces ahora decimos que nuestra media muestral aleatoria va a ser la suma de los X dividido entre M, y por otro lado voy a tener Y, que es la media, la suma de los Y dividido entre N. Entonces, si defino dos variables en base a dichas muestras, U y B aleatorias independientes, con G cuadrada, con M menos 1 grado de libertad en el numerador y N menos 1 grado de libertad en el denominador, respectivamente, entonces la variable aleatoria F, definida como una G cuadrada respecto a sus grados de libertad en el numerador, y en el denominador, la variable G cuadrada B, dividido entre sus grados de libertad en el denominador, eso converge a una distribución F de Snedeker para M menos 1 grados de libertad en el numerador, para N menos 1 grado de libertad en el denominador, para un nivel de significación alfa, ¿no? Para un nivel de significación alfa. Esto lo vamos a explicar en nuestra pizarra. Aprovechar que ya hemos escrito aquí varias cosas que tienen correlación con lo que estamos hablando. Entonces, aquí, igual que en el caso anterior, yo digo, si tengo que hemos dicho de dos variables, vamos a hablar de la variable U, entonces, que va a ser igual, entonces, aquí en términos poblacionales, esta G cuadrada es la sumatoria de X menos ñu al cuadrado dividido entre sigma cuadrado. Y esto converge, hemos dicho, la convergencia hacia una G cuadrada con M grados de libertad, ¿sí? Para un nivel alfa. Esa es una G cuadrada. Una B, que va a ser la sumatoria de los Y sub I menos su media al cuadrado dividido entre sigma de Y. Esto converge a una G cuadrada con N grados de libertad para un nivel alfa, ¿no? Con estas dos, yo lo que voy a hacer es conseguir el estadístico F, que me dice que es ñu respecto a sus grados de libertad, que en este caso sería M en el numerador, y B respecto a sus grados de libertad, que en este caso sería N, ¿no? Y esto dice que converge a una distribución F de Snedeker con M en el numerador y N en el denominador para un nivel alfa, ¿no? Para un nivel alfa de significación. Por otro lado, dice que lo mismo puede suceder si yo utilizo la sumatoria de X sub I menos la media al cuadrado dividido entre la varianza, estamos hablando de X ahora, ¿no? Ñu de X. Pero esto lo puedo anotar también como M menos 1 por la cuasivarianza de X al cuadrado dividido entre la varianza de X al cuadrado. Y esto converge hacia una F de Snedeker, perdón, hacia una G cuadrada, ¿sí? Con M menos 1 grado de libertad para un nivel alfa, ¿no? Alfa. Y tendría el B de Y, que va a ser igual a la sumatoria de Y sub I menos la media de la variable dividido entre el sigma de Y, al cuadrado son estos, por favor. Entonces esto va a ser igual a N menos 1 por la cuasivarianza de Y
dividido entre sigma de y al cuadrado. Y esto entonces, de la misma forma, converge a una y cuadrada con n menos 1 grado de libertad para un nivel alfa, ¿no? Con estos dos, entonces, puedo encontrar el f de Snedeker. Entonces voy a tener en el numerador planteado de esta forma, m menos 1 por la cuasivarianza de x al cuadrado, dividido entre sigma de x al cuadrado, todo dice dividido entre los grados de libertad, que en este caso sería m menos 1. Esto se podría simplificar con esto. Por otro lado, dice que tengo n menos 1 por la cuasivarianza de y, dividido entre sigma de y al cuadrado, dividido entre n menos 1. Esto se simplifica con esto, y esto tendría que sería s de x al cuadrado dividido entre sigma de x al cuadrado, dividido entre s de y al cuadrado, dividido entre sigma de y al cuadrado. Y esto converge, aquí lo voy a anotar, a una f de Snedeker con m menos 1 grado de libertad en el numerador, n menos 1 grado de libertad en el denominador, ¿sí? De manera general, esto hay que tener cuidado, ¿no? De manera general, por lo general lo que sucede es que yo tengo una población 1, de donde tengo una muestra 1, tengo una población 2, de donde tengo una muestra 2. Entonces, de manera general, no trabajo con variables x ni y, sino trabajo con dos muestras, ¿no? O, perdón, con dos poblaciones con dos muestras. Entonces, aquí, para este caso, el f de Snedeker tendría que estar dado de esta forma, ¿no? Sería S, ese sería la cuasivarianza de la población 1 respecto a la varianza de la población 1 dividido entre la cuasivarianza 2 dividido entre la varianza poblacional 2. Y esto sí converge a una f de Snedeker. Ahora sí, en función a los tamaños, suponemos que este es de tamaño n1 y este es de tamaño n2. Entonces voy a indicar que va a ser n1 menos 1, n2 menos 1 para un nivel alfa, ¿no? Entonces, ese es el correspondiente valor. Entonces, hemos avanzado hoy estos valores que son importantes. Hay una propiedad más para la y cuadrada que dice que si m tiende a infinito, entonces la distribución x va a converger a una y cuadrada. En la medida en que m tiende a infinito, va a converger a una y cuadrada con n grados de libertad. Y dos, esto que es importante para los que utilizan tablas estadísticas, ¿no? Que es la función recíproca de la distribución f de Snedeker, que dice que x es igual, o más bien converge a la función f de Snedeker con m grados de libertad en el numerador, en el denominador, para un nivel alfa, ¿no? Entonces, la función inversa también converge a una f, pero aquí tendríamos cambiado los grados de libertad. El grado de libertad sería n por m, y para un nivel de significación 1 menos alfa. ¿Qué pasa esto? Lo vamos a explicar, este teorema, en nuestra pizarra. Entonces nos está indicando que que hay una segunda propiedad que es el recíproco, ¿no? Nos está indicando que si yo tengo un f para m n alfa, entonces yo puedo calcular esto como 1, el recíproco de f de, sería 1 menos alfa, ¿sí? Solamente que los grados de libertad cambian, ¿no? Aquí sería n de m. ¿Qué pasa con esto? Esto sirve, por ejemplo, para calcular en las tablas estadísticas. Solo tenemos datos a derecha. Tenemos aquí. Entonces aquí yo voy a poder calcular el f de alfa, asumiendo que esto vale alfa, para m n. En esta cola no hay forma. En las tablas no vienen tabuladas.
esta parte es una incógnita. Entonces, para calcular esta cola, yo tengo que utilizar este valor como recíproco, ¿no? Por ejemplo, si estaría interesado en calcular el f de 1 menos alfa, su complemento, para, bueno, ahora tendría que utilizar el mn, ¿no? Tendría que ser con los mismos grados de libertad. Entonces, lo que estoy indicando yo aquí es que yo puedo calcular esto, puedo decir el f 1 menos alfa para n menos m va a ser igual a 1 por f de alfa, que sí hay en tablas, pero los grados de libertad tienen que estar cambiados, ¿no? Voy a calcular esto. O si hay una confusión aquí, podemos anotar de manera más precisa. Si yo quisiera calcular para mn, entonces aquí voy a utilizar el nm, ¿no? Al revés. Entonces, esa es la función recíproca que se utiliza, que ustedes pueden hacer las pruebas respectivas. En el laboratorio se les da ejercicios para calcular con las tablas respectivas. ¿Hay alguna consulta, compañeros? Con esto quedaríamos aquí y nos veríamos el día martes. Quisiera comentarles que del día martes yo estoy de viaje el lunes en Santa Cruz y la verdad es que tendría que ver si voy a poder alcanzar a clases. Por eso les pido que le echen una mirada al WhatsApp, ¿no? Si en el WhatsApp está sin novedad, entonces nos vemos el día martes. Y si hay alguna novedad, el martes también se pondrá, o el lunes ya se comunicará en la tarde si va a haber clases el martes. Nos quedaríamos aquí, les agradezco mucho. Nos veríamos la próxima semana el martes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego. Gracias, Gracias, ingeniero. Gracias. Gracias, Inge. Hasta luego. Recording stopped.